Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos el gusto de poderles hablar hoy acerca del cáncer de cabeza y cuello. Los voy a compartir para iniciar la presentación. Como saben, la modalidad es siempre tipo webinar. Ustedes podrán eh, hacer preguntas al final o durante las presentaciones, escribiéndolas por favor en el chat. Tenemos al doctor Garzusi que nos va a ayudar también con esto y conforme vayan saliendo las preguntas les estaremos dando respuestas o al final de la presentación estaremos tratando de responderles lo más que podamos. En aquellos casos que se queden algunas preguntas inconclusas, les vamos a mandar un correo si requieren un poquito más de información. Así que les damos la muy cordial bienvenida de parte de Integra Cancer Institute eh, acerca del cáncer de cabeza y cuello. Hoy en la tarde tendremos varios panelistas. Me gustaría presentarles al doctor Román Carlos, que muchos de ustedes conocen, patólogo oral de gran trascendencia y trayectoria en nuestro país, que ha publicado mucho acerca de patologías que involucran estas áreas. Luego tenemos al doctor Juan Pablo Díaz, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, con una maestría también en cirugía oncológica de cabeza y cuello, especializado, egresado primero de la Universidad de San Carlos y especializado en España, en Oviedo, y luego hizo su maestría internacional en cirugía de cabeza y cuello, su servidor, también otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, que nos acompañará hoy el día de hoy con los temas que vamos a platicar. Vamos a hablar un poquito de la información general de cáncer de cabeza y cuello. Luego el doctor Román Carlos les hablará del carcinoma escamoso y sus generalidades. A continuación, el doctor Díaz les hablará del cáncer de cavidad nasal, senos paranasales y piel. Dependiendo del tiempo, tocaremos un tema del cáncer de orofaringe. Quisiera hablar un poquito de la campaña y que como médicos generales, estudiantes y también especialistas nos pueden ayudar a divulgar lo importante de esta patología y por supuesto estaremos en preguntas y respuestas. Para empezar, quiero decirles que el mes pasado, el 27 de agosto específicamente, es el Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello, 27 de julio, perdón. La idea de esto es hacer de conocimiento que este padecimiento también es muy importante y que como cualquier otra rama de cabeza y cuello, cáncer u otros, la detección temprana es importante. Si vemos o queremos hablar de cáncer de cabeza y cuello, que a veces es un poquito complejo y a veces crea cierta confusión ya por la palabra cabeza. Específicamente nosotros vemos este tipo de manifestaciones de cáncer que involucran desde la base del cráneo, en cavidad nasal, nasofaringe, todo lo que involucra la orofaringe, cavidad oral, laringe, esófago alto, tráquea, incluso base de cuello. En algunos casos, y dependiendo de las instituciones, también incluye lo que respecta mediastino superior. Por esa misma razón, el otorrinolaringólogo y el especialista oncólogo de cabeza y cuello también tiene muchas especialidades en conjunto, como por ejemplo cirugía de base cráneo para atender tumores que involucran tanto la nariz como la parte del cerebro, pero también otras especialidades como el cirujano tórax o el neurocirujano en columna o especialista en columna para poder atender diferentes circunstancias. También diferentes especialistas como cirujano maxilofacial,
cirujano oral que existen en otros lugares y son especialidades que también se dedican a esta patología. ¿Por qué el cáncer es importante y qué tenemos que tomar en consideración? Esto en base a un estudio que el doctor Garzusi nos brindó hace un tiempo, eh, porque el tema del cáncer es importante ya que en los últimos años ha habido un incremento de la incidencia de este mal. Antes solo representaba el 5.24% en los 90 y actualmente en el año 2016 ya equivale al 12% de la mortalidad que los pacientes presentan, solo por debajo de las enfermedades cardiovascular. Cáncer se ha vuelto un problema y es una entidad que debemos de atender y tener muy presentes. Sin embargo, hay un subregistro enorme y no digamos en cabeza y cuello. En el 2013, un acuerdo ministerial establece la obligación de los médicos en general y especialistas, y otra vez hago la salvedad que en general también deberíamos de poder reportar todos los casos de cáncer para tener un buen sistema de registro de estas patologías y poder así determinar con mejor incidencia lo que estamos viviendo en nuestro país. Los institutos, los laboratorios de patología, incluso clínicas odontológicas que se dediquen a ver estas patologías también lo deberían de reportar. Esto era la estadística de la morbilidad según el Ministerio de Salud del 2008 al 2013 y apenas se habían reportado 3.174 casos, cosa que no representa, pero en lo mínimo, toda la patología general de nuestro país. Y si se dan cuenta, pues no había mucho de cabeza y cuello. Cabeza y cuello es el sexto cáncer más frecuente a nivel mundial. No es el gran porcentaje, como ustedes saben, de mama o cervix en la mujer, estómago e hígado en otras patologías, sobre todo en los hombres, próstata igual. Está metido aquí en este pie en otros cánceres, pero sí equivale, representa el sexto cáncer más frecuente. Estos son datos obtenidos de Globocan, un proyecto que también se efectúa en Guatemala para poder y tratar de determinar un poquito mejor la incidencia y las patologías que están afectando también nuestro país, ¿verdad? Entonces, obviamente estos son los más grandes, pero hoy nos queremos dedicar a cabeza y cuello, que también tiene una cosa muy importante, ya que la manifestación, el lugar es complejo y las dificultades que puede causar un cáncer en estas áreas, como dificultad respiratoria de ilusión, son importantes. ¿Por qué el cáncer en el futuro? Porque sí, tanto en hombres como en mujeres esperamos obtener o ver un 107% de incremento en la incidencia de estos males, no porque generalmente no va a haber más cáncer, sino simplemente porque también la sobrevida, la edad media de los pacientes se ha incrementado. Obviamente vivimos más y también por otras razones, como por ejemplo exposición al sol en cáncer de piel o exposición a tóxicos que también producen y pueden asociarse a ciertos cánceres como nasofaringe, la exposición a viruta de madera, por ejemplo, que puede causar enfermedades laborales, entre otras. Y la mortalidad, como así vamos a ver una incidencia más en la morbilidad e incidencia, también vamos a ver en la mortalidad por cáncer. Así que el tema cáncer está para quedarse y es importante que le pongamos atención por todo lo nuevo que se está desarrollando. La población urbana versus rural es importante. Nosotros en Guatemala, y esto va brevemente a tocarlo al doctor Román Carlos, tenemos una alta población indígena, autóctona de nuestro país, que tienen genéticamente ciertas predisposiciones para desarrollar ciertos cánceres importantes en nuestro país y que en muchos casos ni siquiera lo ven en países industrializados o centros grandes de cáncer que tienen mucha experiencia. Entonces, este factor, tanto genético como el hecho socioeconómico de nuestra población, donde una gran mayoría vive
pobreza o extrema pobreza hacen que ciertos tipos de cánceres sean más frecuentes en nuestro país y que debe tomarse en consideración. Nuestra pirámide también es importante, obviamente. Nosotros somos un país joven, no somos tan adulto o viejo como en países europeos, por ejemplo, y sin embargo tenemos que tener consideraciones muy importantes, ya que muchos de los tumores, por ejemplo, linfomas, se pueden manifestar a edad temprana y es algo que, como ustedes saben, por ejemplo, en la UNOP han hecho un gran esfuerzo por poder atender la población pediátrica que padece de estos tumores. Y tocaremos también temas como una edad temprana en cáncer orofaringe, que se ha también movilizado a los 40 en lugar de los 55 y 60 años como antes pensamos. En el estudio que se realizó en Guatemala, bajo la dirección del doctor Azusi, se tomó una muestra de 13.557 casos. Y bueno, en este estudio sí vemos cabeza y cuello, aunque sea en la cola, pero sí aparece. Así que también es un tumor importante. Hay que tomar en consideración que hay ciertas otras cosas, por ejemplo, las metástasis mal definidas que no sabemos de dónde. También piel, que se da mucho en la región de cabeza y cuello por la exposición al sol. Aquí también, si se dan cuenta, pues lo que más frecuente se identificó en este rubro de cabeza y cuello fue faringe, laringe, glándulas salivales, que es un tópico especial, y senos paranasales. Con respecto a los cánceres más frecuentes en hombres, pues siempre sigue siendo, por lo menos en este estudio, había piel, leucemias y próstata, que son los más importantes, pero cabeza y cuello también tiene un papel importante en nuestra población, ya que el consumo de alcohol y el abuso de tabaco son factores importantes para esto. Esto por cuestión de tiempo lo voy a pasar, pero cabeza y cuello en general es más frecuente en hombres, 3-1 en comparación de las mujeres, y esto tiene que ver mucho por el consumo de los factores de riesgo. En Guatemala se mantiene la relación, tal vez un poquito menor. A nivel mundial es de 3-1 y en Guatemala es de 1.3-1. Sin embargo, nuevamente, esta muestra no representa todo el cáncer que tuvimos en Guatemala o que tenemos. Mi agradecimientos al doctor Garzusi por haber coordinado todo este gran estudio y invitar a todos aquellos que nos acompañan hoy a poder determinar y reportar tumores que ustedes encuentren para poder mejorar esta estadística y tener un mejor panorama de la realidad de nuestro país. Con esto termino la introducción. Le voy a pedir al doctor Román Carlos que haga su presentación acerca del carcinoma escamoso, que es el cáncer más frecuente en nuestra región. Él va a hablar de generalidades y de lo importante que es este cáncer, y hacer la salvedad que por el tiempo y por todas las patologías que tenemos en nuestra área, nos concentraremos en unos cuantos en específico, ya que esto sería muy, muy complejo poderlo discutir. Así que le doy el micrófono a Román cuando quieras. Gracias, Michel. Solo voy a compartir pantalla. Está la pantalla está mi diapositiva, disculpen. Sí, Román, sí, se ve bien. Perfecto. Primero quisiera agradecer la oportunidad de trabajar con este gran equipo de trabajo realmente de especialistas en cabeza y cuello, unidos a Integra Cancer Center. Esto es de verdad, ha hecho que la academia en este sentido haya aumentado y haya mejorado dramáticamente. El cáncer oral en realidad representa, como Michel mencionó, un grupo muy grande y totalmente heterogéneo
de neoplasias malignas que tienen el único denominador común de tener potencial metastático. Pero hay una enorme cantidad de tejidos que dan origen, tejidos blandos, hueso. De hecho, los maxilares son los únicos huesos del organismo que tienen epitelio interno y por lo tanto tienen carcinomas primarios, ¿verdad? Es un área sumamente compleja, aparte de glándulas salivares, etc. Realmente cada tipo de cáncer representa una enfermedad específica y distinta, cuyas bases diagnósticas y comportamiento biológico, manejo y pronóstico son totalmente variables. En cuanto al carcinoma de células escamosas, se han identificado dos factores de riesgo tradicionalmente, que es el abuso de alcohol y tabaco, y particularmente el efecto sinergístico que tienen ambos productos. Recordémonos que en ese sentido la campaña antitabaco ha sido importante. El abuso de alcohol en combinación de tabaco son factores de enorme riesgo, pero hay muchísimos factores actualmente que nosotros ignoramos. En el caso específico del carcinoma escamoso de la boca, el papilomavirus humano de cavidad oral, no de orofaringe, que se va a tratar posteriormente, el papilomavirus humano no tiene un papel trascendental en ese sentido. Yo le llamo carcinoma de células escamosas, acepto el término epidermoide, pero epidermis es un órgano sumamente complejo que no existe a nivel de mucosas. Por lo tanto, yo creo que mucosas el término más adecuado es carcinoma de células escamosas o escamo celular, debido a que las diferencias de pronóstico entre un carcinoma de este tipo y uno de piel es bastante diferente y el manejo también. Esta forma de cáncer es la forma más común de cáncer intraoral y representa aproximadamente el 85% de todas las formas de cáncer oral. Yo creo que ese porcentaje habría que reevaluarlo a través de estudios como los que ha hecho el doctor Garzuzzi, porque en Guatemala creo que ese porcentaje se modificaría, ya que vemos un número de linfomas muy importantes a nivel intraoral, y eso probablemente haga que ese porcentaje de 85% varíe. Otra cosa que es importantísima es que el único método de diagnóstico es la biopsia. La citología exfoliativa aquí no tiene un papel tan importante como lo tiene el cervix uterino, por ejemplo. Ahora, hay un problema, precisamente hace 2 fines de semana nos dedicamos un grupo al que fui invitado y dedicamos casi 15 horas el sábado y domingo a definir los criterios de precáncer y displasia a nivel de cavidad oral, porque interesantemente no tienen una correlación de pronóstico tan importante como se ha logrado a nivel de cervix y laringe, en donde los criterios de displasia se correlacionan muy bien con pronóstico. En cavidad oral aún tenemos que definir mejor los criterios, pero eh, creo que hay un camino que todavía hay que recorrer en ese sentido. A lo que yo me quiero referir es la cavidad oral es una localización anatómica que es accesible a cualquier especialista de la salud. Sin embargo, a pesar de su accesibilidad, la mayoría de tumores que se reciben son casos muy avanzados. Son estadios 3 y 4 y el pronóstico en el momento del diagnóstico depende dramáticamente del estadio y del tamaño del tumor primario en el momento de descubrirse. Y realmente la boca al final, fuera de los dientes, entra en un área que pareciera ser tierra de nadie. En ese sentido, la profesión odontológica ha definitivamente fallado y no hemos logrado a nivel global que eso cambie, porque deberían de ser las personas encargadas de la detección temprana del cáncer oral, porque son quienes tienen oportunidad de ver esta región anatómica más que otras especialidades.
Sí hay que enfatizar también que el médico abre la boca para ver orofaringe, pero que rara vez hace exámenes visuales completos de la cavidad oral, algo que es muy importante. Nosotros vemos aquí tumores que son aparentemente pequeños, si ustedes miran el cursor, pero si vemos el dedo está cubriendo parte de este tumor y el tumor se extiende a la parte posterior de la lengua. Esta es lengua oral, ¿verdad? Estamos dejando fuera totalmente la base de la lengua, que eso lo va a cubrir el doctor Nuyens en la tercera parte de la conferencia, porque es un área anatómica totalmente distinta, con pronóstico y factores etiológicos distintos. Aquí vemos un tumor, ¿verdad?, que prácticamente sobrepasa los 2.5 centímetros y eso es ya son tumores bastante avanzados. En el inicio, el cáncer oral es totalmente asintomático y en general se presenta como una leucoplaquia, que es una placa blanca que no puede ser removida, esa es la definición, y a la cual no se le puede aplicar un diagnóstico clínico específico. Y puede presentarse también como una zona de eritroplaquia, ¿verdad? Las eritroplaquias son más peligrosas. Se estima que el 50% de las eritroplaquias orales son cáncer oral, mientras que es únicamente entre el 12 y el 17% de las leucoplasias, y la combinación de eritroleucoplasia, como vemos aquí, también es de alto riesgo. Hay 3 zonas de alto peligro, digamos, que son zonas de alto riesgo, y que si se mira una de estas lesiones debería considerarse la posibilidad de cáncer, a menos de que la biopsia demuestre lo contrario. Y eso es borde de lengua, vientre de lengua y piso de boca. Esas son las regiones de mayor riesgo. Aquí vemos cuando el paciente desarrolla síntomas, generalmente es porque hay invasión neural. Son casos avanzados, como lo vemos nosotros, por ejemplo, en la fotografía superior, en donde ya el tumor es un T4 con metástasis y el pronóstico es realmente malo. Aquí vemos un tumor de bajo grado, es un carcinoma verrucoso de Carrillo, es otra zona relativamente frecuente, ¿verdad? Pero el pronóstico también tiende a ser un poco mejor. La localización en cuanto al carcinoma escamoso es importante. Lengua no tiene tan buen pronóstico, pero piso de boca, por ejemplo, tiene bastante peor pronóstico que la lengua móvil. Algo muy importante que yo quisiera referirme, porque los pacientes llegan con mucha cancerofobia, es la estomatitis aftosa recurrente. La estomatitis aftosa recurrente realmente la padece el 20% de la población. 2 de cada 10 personas la padece, pueden ser múltiples, pueden ser únicas, pueden ser muy frecuentes o pueden ser muy eventuales, pero afectan casi con exclusividad mucosa que no está adherida a hueso. Esta no es una condición premaligna y lo traigo a colación porque la mayoría de profesionales de la salud, incluyendo odontólogos, confunden esto con herpes. Esto no es herpes y no es una condición potencialmente cancerizable. Estas son lesiones muy importantes porque son lesiones puntiformes que actualmente se están haciendo estudios y se ha demostrado que en la mayoría de los casos se asocia a enfermedad celíaca y tampoco es una condición potencialmente cancerizable. Esta es una condición bastante menos frecuente que la que vimos anteriormente y lamentablemente el término que se emplea en la literatura es el de estomatitis de tipo herpetiforme. Lo herpetiforme es fatal porque esto no va precedido de vesícula y no es un herpes recurrente. El herpes recurrente es absolutamente infrecuente y cuando ocurre en 36 años de experiencia en patología de cabeza y cuello y ver pacientes clínicamente, tenemos documentados únicamente 13 casos de herpes intraoral. Aquí vemos uno que es unilateral, pero no representa herpes zóster y tiende a afectar mucosa adherida a hueso, totalmente diferente
a lo que ocurre. Aquí vemos las úlceras puntiformes en racimo que van precedidas de vesícula del herpes. Esto no es cáncer, pero no se debe de equivocar y no se debe de considerar una condición potencialmente cancerizable. Algo que nos llega con mucha frecuencia también es estas lesiones. Esto representa, estas no son lesiones, esta es una hipertrofia de la amígdala lingual. Los pacientes son muy frecuentemente referidos con historia, con impresión clínica de un tumor, o el paciente se presenta con dolor y cree que es cáncer. Esto realmente, aquí vemos una úlcera y esto es una hiperplasia linfoide reactiva. Estas son las papilas foliadas de la lengua y particularmente se inflaman bilateral o unilateralmente en pacientes que han sido previamente amidalectomizados, y eso no se debe confundir necesariamente con una neoplasia. Por supuesto que es tejido linfoide y pueden haber linfomas, pero la historia clínica es fundamental. Algo que nos llega muchísimo también a nosotros es que pocos profesionales de la salud increíblemente conocen la anatomía de la lengua, y esto que estamos señalando son las papilas circunvaladas. Tenemos infinidad de pacientes que llegan con diagnóstico médico de papilomas, infección por papilomas. Esas son estructuras anatómicas totalmente normales que no tienen ninguna relación con papilomavirus humano y que tampoco tienen potencial de transformación maligna. Lamentablemente, como les digo, estos son los estadios en que los pacientes llegan. Nosotros vemos lesiones que parecen inocuas, ¿verdad? Que podrían ser traumáticas, y vemos un área de extensión muy grande de eritroleucoplasia, y realmente este tumor es un carcinoma escamoso que mide casi más de 6 centímetros, a pesar de la apariencia relativamente inocua, y que en una gran cantidad de casos se confunde con cándida. Y se hacen cultivos o se hacen citologías exfoliativas, y un alto porcentaje de estos tumores están secundariamente colonizados por cándida, y por lo tanto el tratamiento para cándida y la relación de cándida, de causa y efecto con el cáncer, no está adecuadamente establecida. Y estos son tumores, de nuevo, muy grandes, lamentablemente. Esta es, vamos a mostrar algunas apariencias. Este tumor representa una eritroplasia completa, es una pura eritroplasia en una mujer bastante joven. En términos de diferenciación histológica, es uno de los criterios, obviamente, el tamaño, la localización. Hay muchos factores de criterio, muchos criterios, son muchos los criterios que establecen el pronóstico y el manejo del paciente. Pero uno de ellos es el grado de diferenciación del tumor, pero eso solo es uno de los factores. Como saben, el epitelio estratificado escamoso tiene el potencial y está hecho para queratinizar. No todo el epitelio oral está queratinizado, eso depende de la fricción y del trauma. Paladar y encía, que son áreas sometidas al trauma de la masticación, son superficies queratinizadas, pero el piso de la boca y el vientre de lengua, por ejemplo, que no tienen casi nada de fricción y trauma, no queratinizan, pero todo epitelio estratificado escamoso tiene el potencial de queratinizar, y el término bien diferenciado quiere decir que se parece mucho al epitelio de superficie que nosotros estamos viendo en donde va el cursor, que es el epitelio de superficie, y vemos que las islas infiltrativas se parecen mucho, son casi idénticas al epitelio superficial, y que este tumor está formando grandes cantidades de queratina, y eso lo hace ser bien diferenciado. Ese no puede ser un criterio de pronóstico aislado, pero es uno de los criterios para predecir pronóstico y para establecer protocolos de tratamiento. En contraste, un carcinoma de células escamosas poco diferenciado es un tumor que cuesta reconocer como epitelio para empezar, que tiene un alto grado de pleomorfismo celular, y ya tiene incapacidad o no forma prácticamente nada de queratina. Lo que nosotros estamos viendo aquí son vasos, pero no es queratina. Y a eso se refiere el grado de diferenciación, que es uno de los factores pronósticos.
La otra cosa súper importante es la subclasificación de algunos tumores. Por ejemplo, estos tumores, esto que ven ustedes en la fotografía, son tumores dramáticamente grandes en tamaño, pero que representan carcinoma verrucoso. El carcinoma verrucoso, por definición, tiene un crecimiento que es empujante, pero no infiltrativo. Y por lo tanto, a pesar de la extensión, tiene un excelente pronóstico y el potencial de metástasis es prácticamente nulo. En lesiones pequeñas se pueden tratar con simple cirugía, incluso con anestesia local, en forma ambulatoria, pero en casos tan extensos como los que nosotros estamos viendo, la radioterapia sola juega un papel muy importante y puede ser totalmente curativa. Hay carcinomas cuniculatum, particularmente en boca, a pesar de que es un tumor que se describió a finales de los años 50 en la planta de los pies. Cuniculatum viene del nombre científico del conejo y es un tumor que tiende a ser cavernas, ¿verdad? Y que parecen y se confunden con otras condiciones y podemos ver que los puntos amarillentos son los espacios o las cavernas, por así decirlo, que contienen queratina y tienen bastante infiltración a huesos maxilares, al menos cuando afectan la cavidad oral. A pesar de la enorme extensión de este tumor, el pronóstico es bastante favorable. El potencial de metástasis es bajo, pero contrario al carcinoma verrucoso, es algo que tiene potencial inval y tiene un bajo potencial de metástasis loco regional y a distancia. Por lo tanto, las subclasificaciones son muy importantes. El carcinoma verrucoso nunca se debe equivocar con el que es llamado papilar o de crecimiento exofítico, como el que vemos en la fotografía. Estos son carcinomas escamosos convencionales que tienden a ser de alto grado, tienden a ser multifocales y pueden confundirse, pero la histología es totalmente distinta. Realmente el carcinoma verrucoso es un carcinoma que cuando lo describieron originalmente en los años 40, el doctor Ackerman dijo, si parece cáncer no es carcinoma verrucoso. Estas son condiciones diferentes y generalmente multifocales y a veces asociados a una condición multicéntrica, que es un fenómeno de cancerización de campo que se origina de una condición llamada leucoplasia verrucosa proliferativa y el pronóstico es reservado. Pero tienden a crecer exofíticamente y eso es una ventaja a la hora de hacer cirugías en tumores pequeños. Un fenómeno que hemos visto en los últimos casi 20 años es el aparecimiento de tumores en pacientes menores de 40 años, lo cual en la década de los 80 y 70 era prácticamente desconocido, era excepcionalmente raro ver carcinoma escamoso en personas menores de 40 años, particularmente mujeres, y ese es un fenómeno a nivel global y no se conocen los factores de riesgo. En estos pacientes esto no está asociado a alcohol y tabaco, que es algo muy importante. Aquí vemos una paciente de 33 años de edad que fue vista hace muchísimos años. De hecho, el grupo de cirujanos de cabeza y cuello, que ahora con forma íntegra no había regresado a Guatemala, esta paciente la operó el doctor Marco Antonio Peñalanzo, está viva, tuvo radiación post cirugía, pero algo muy importante, en personas jóvenes el carcinoma escamoso es muchísimo más agresivo y por lo tanto los protocolos de tratamiento deben de ser mucho más agresivos y la detección temprana es mucho más importante en personas jóvenes. De hecho, nosotros publicamos un trabajo en el año 2014 en donde demostramos que en pacientes jóvenes los miofibroblastos presentes en el tejido conectivo subepitelial jugaban un papel muy importante en términos de invasión e incluso metástasis
y eso es algo que todavía continúa en estudio, pero que juegan un papel bastante importante. La literatura cada vez reporta más pacientes jóvenes, ¿verdad? Y particularmente en lengua, el pronóstico es significativamente peor en general. Eso es lo que yo les traigo de carcinoma escamoso oral y agradezco mucho la oportunidad de haber presentado esto. Como repito, hay muchas formas, otros tipos de cáncer a nivel oral, pero este es el más frecuente y esto creo que es el mensaje: detección temprana, se va a asociar a un mucho mejor pronóstico y mucho menos morbilidad asociada al tratamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Román. Agradezco por tu excelente presentación. A continuación, quiero invitar al doctor Juan Pablo Díaz para que haga la presentación de los temas de cáncer en el área de senos paranasales, nasofaringe y piel. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y todavía no nos dejan compartir pantalla. ¿Estamos? ¿Se mira, perdón? Sí, se mira, Juan Pablo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias al grupo de Integra Cancer Center. Muchos son mis profesores y es un placer estar aquí con ustedes. Desde ya, pues aceptamos una nueva invitación para tocar otros temas diferentes y no quedarnos cortos con el área de cabeza y cuello que nos apasiona. Los temas que me tocaron era desarrollar un poquito el carcinoma nasofaringio, tumores de senos paranasales y tumores cutáneos. Vamos a dar generalidades basadas para médicos generales y tal vez estudiantes de medicina, con consejos prácticos de qué hacer cuando sospechar a un paciente que tiene síntomas de estos, ¿verdad? Entonces, lo primero es el carcinoma nasofaringio. Ha cambiado varias veces de nombre a lo largo del tiempo y hay que tener en cuenta que es un cáncer que es endémico en los países del sureste asiático como China, India, Vietnam. Es un tumor bien frecuente y en Guatemala lo vemos bastante frecuentemente en gente de escasos recursos, y nuestra teoría es que compartimos genes a través de la teoría del estrecho de Bering de nuestros ancestros pobladores de América. Probablemente están relacionados con nosotros. Una de las cosas que nos llama la atención cuando damos clases es que la rinofaringe es una región anatómica que no se conoce mucho. Es lo que está en azul. Está localizada en la parte posterior de la nariz, por debajo del área de los senos paranasales, y ahí tiene una íntima relación con el orificio de drenaje de la trompa de Eustaquio, lo cual va a demostrarnos cierta sintomatología de los tumores de nasofaringe, ¿verdad? Esta sería una foto endoscópica de una nasofaringe donde el 1 representa el orificio de la trompa de Eustaquio, el 2 es el robete tubárico y la parte posterior es la fosa de Rosemüller. Entonces los tumores que están localizados en esta área predominantemente muchas veces generan fenómenos inflamatorios y obstruyen la trompa de Eustaquio, y una razón de ver pacientes adultos con moco retrotimpánico que no responde a medicamentos nos debiera hacer sospechar que puede ser un tumor nasofaringio y que tendríamos que ir a hacer una endoscopía a buscar si esta área está bien anatómicamente y está funcionando bien. Otra de las cosas peculiares de esta área es que es un territorio rico en vasos linfáticos, lo cual va a producir muchas veces metástasis bilaterales y metástasis de gran tamaño. Aquí hay un ejemplo de algo que parece interesante. Por ejemplo, este es el orificio de trompa de Eustaquio y este es un tumor muy pequeño que podría representar una adenopatía muy grande, y muchas veces estas adenopatías están localizadas a nivel del área 5. Todo lo que está por detrás del esternocleidomastoideo, cuando nos enfrentemos ante un ganglio aumentado de tamaño, recordémonos de nuestro amigo de la rinofaringe y veamos si no está el tumor primario localizado en esa área. Una diapositiva interesante, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no la vamos a desarrollar al 100%,
Pero este tumor está vinculado intensamente con el virus de Epstein-Barr. O sea, los tumores de rinofaringe no todos son cánceres de células escamosas no queratinizantes asociados al virus de Epstein-Barr, pero cuando hablamos de carcinoma nasofaríngeo se reconoce que está generado por una infección crónica y persistente por el virus de Epstein-Barr. Y muchos de los pacientes que vemos con estos tumores en Guatemala son pacientes que han tenido estados nutricionales deficientes y que probablemente son más propensos a tener estas infecciones. La importancia de la biopsia es muy importante. Estas son diapositivas del doctor Román Carlos, en donde nos vemos en la primera foto la presencia de citoqueratinas y la siguiente una hibridación in situ para Epstein-Barr, donde se ve reactividad nuclear del virus prácticamente en el 100% de los núcleos. Entonces, lo importante de esto es uno de los criterios diagnósticos importantes para pensar un cáncer nasofaríngeo es la presencia de virus de Epstein-Barr, y muchos de estos pacientes se presentan como tumores de origen desconocido. O sea, encontramos ganglios linfáticos aumentados de tamaño y no sabemos dónde está el tumor primario. Y podemos pedirle a nuestro patólogo que busque las características de ese ganglio y que pueda hacer una tinción para Epstein-Barr. Si está positiva, el tumor está localizado en la rinofaringe en la mayor parte de los pacientes. Y una de las cosas muy interesantes que se ha visto es que la detección de virus de ADN a nivel de sangre nos permite sospechar que estos pacientes son más propensos a tumores de rinofaringe. Por ejemplo, en este estudio del New England Journal of Medicine, el 10% de los pacientes que tenían ADN presente en sangre desarrollaron un tumor de rinofaringe. Y esos pacientes eran sometidos a cribados para buscar tumores. O sea, los pacientes que tenían Epstein-Barr en sangre, se logró localizar el tumor en el 60% en estadios tempranos, mientras que únicamente en un 20% en los pacientes que no se hacía cribado. Entonces pareciera ser justificado utilizar un cribado en base a la detección de la presencia de infecciones crónicas en sangre de virus de Epstein-Barr. Y aquí hay un ejemplo de un tumor sumamente pequeño que podría pasar por una endoscopía normal en la mayor parte de los pacientes y que al hacer una resonancia magnética se evidencia una lesión. Los estudios de imagen, pues pareciera ser un poco mejor la resonancia magnética que las tomografías, porque nos va a permitir ver mejor los tejidos blandos y las posibles metástasis retrolinfáticas o de los ganglios retrofaringios. Y es muy importante como método de estratificación pensar en una tomografía con emisión de positrones, porque alrededor del 10% de los pacientes son diagnosticados ya con metástasis a distancia, y esto es muy difícil de verlo con otros métodos diagnósticos, ¿verdad? Entonces, la tomografía con emisión de positrones o resonancia con emisión de positrones que no tenemos en Guatemala es útil para determinar la respuesta al tratamiento y se debe hacer también a las 12 semanas después de haber optado por el tratamiento. Aquí los cirujanos no estamos muy útiles en la etapa inicial de tratamiento, porque el tratamiento principal lo hace la radioterapia, ideal en las modalidades de intensidad modulada o las técnicas 3D, donde se puede dividir la dosis de la radioterapia pegando en el núcleo del tumor y resguardando áreas importantes como lo son la carótida, el cerebro, la médula espinal. Y también es importante la utilización de quimioterapia, y se pueden usar de diferentes modalidades, pero se puede dar durante la radioterapia y posterior a la radioterapia, ¿verdad? También se puede usar de forma concomitante. Aquí vemos una gráfica donde la utilización de quimioterapia en pacientes aumenta la supervivencia de 12.4%, y prácticamente está en las guías como un tratamiento recomendado a partir de los estadios 2. Lamentablemente existe un grupo de pacientes que no responde al tratamiento, ¿verdad? Y es más o menos el 10% de los pacientes va a tener enfermedad persistente después de la radioterapia con quimioterapia. Por ejemplo, este es un paciente que recibió radioterapia por un cáncer de células escamosas, se vio un ganglio linfático, se pueden cuando el fallo es a nivel del cuello no es un gran problema, pero cuando el fallo es a nivel
de la rinofaringe implica cirugías complejas y es útil utilizar la cubierta interna del tabique nasal en lo que llamamos colgajo de Haddad para cubrir esa área. También se puede pensar en reirradiar, en especial si el tratamiento fue hace algún tiempo y con estudios prometedores y resultados prometedores la inmunoterapia. Tumores nasosinusales, la verdad es que es muy complejo hablar, dedicarle 5 minutos a los tumores nasosinusales es una de mis pasiones, pero el problema es que histológicamente los tumores nasosinusales pueden haber alrededor de 25 o 30 subtipos y cada uno puede llevarnos una hora de charla, ¿verdad? Y dónde se originan también depende un poquito, es difícil decirlo, la mayor parte de los tumores se originan a nivel de la cavidad nasal y muchos, por ejemplo, parte del país, los que no podemos decir dónde se originan porque el tumor es lo suficientemente grande en el momento del diagnóstico como para ocupar varias partes. Teniendo una foto de una cavidad nasal, el problema que tenemos en los senos paranasales es que un tumor tiene mucho territorio para crecer, ya que la cavidad nasal tiene áreas de aire y los síntomas son muy inespecíficos, pero como médicos debiéramos de tener en cuenta que un paciente con un síntoma progresivo de 2 a 3 semanas unilateral debiera ser evaluado mediante una endoscopía o hacer una tomografía para descartar que no sea un tumor. Lo más importante acá es los procesos alérgicos y la sinusitis son bilaterales. Pero si yo tengo un paciente con sangrado recurrente de la fosa nasal izquierda, debiera de pensar que puede ser un tumor. Si tengo un paciente con rinorrea purulenta unilateral que no responde a medicamentos, debiera estar obligado a pensar en un tumor. Y lamentablemente los tumores de senos paranasales muchos se diagnostican en estadios avanzados. Las imágenes que nos permiten estudiar mejor a los tumores, a mí me gusta mucho la tomografía, pero la resonancia es superior para delimitar el sitio del tumor y ver qué áreas pueden ser retención de mucosa, de moco dentro de los senos paranasales, ¿verdad? Si esto lo viéramos en una tomografía, pensaríamos que el seno maxilar está totalmente ocupado por el tumor, pero en este caso, pues vemos que es un tumor que viene más de la parte superior. Y la tomografía sí nos permite darnos una idea de qué paredes de hueso están remodeladas o erosionadas. Y el papel de la cirugía en senos paranasales es muy importante, es la piedra angular del tratamiento, aunque depende del subtipo histológico y por lo tanto siempre debiéramos de tomar una biopsia antes. Tenemos que pensar en una resección tridimensional, o sea, tenemos que tener nuestras imágenes ya metidas en la cabeza y saber hasta dónde queremos hacer las resecciones y cuáles son nuestros márgenes quirúrgicos. Tenemos que tener una idea preconcebida de las relaciones anatómicas de qué es lo que está adelante, arriba, abajo, lateral y medial a nuestro tumor a la hora de hacer la resección y tenemos que decidir si vamos a optar por una cirugía endoscópica que pues, tiene muchas ventajas o vamos a usar una cirugía abierta. No vamos a poner ejemplos de tumores porque son muy largos, pero por ejemplo este es un paciente con un condrosarcoma, toda esa parte negra del seno maxilar y la cavidad nasal era donde estaba ocupado el tumor y se le hizo una resección combinada con endoscopía y un abordaje craniofacial y se logró resecar por completo el tumor desde la base del cráneo, quitando el cornete medio, quitando toda la parte del etmoides y gracias a Dios el paciente está bien después de 2 a 3 años de tratamiento. La cirugía abierta, tal vez una foto fea, pero digamos esto es una paciente de la unidad de oncología pediátrica, había fallado la quimioterapia, el único tratamiento posible era un rescate quirúrgico y se hizo una Weber-Ferguson modificada, que es una foto que impacta mucho, pero realmente el punto es que la paciente este es su 5º año postoperatorio y es una niña bastante guapa, con muy pocas secuelas de su cirugía. Y pues a veces hacer abordajes abiertos nos puede permitir tener un buen resultado en un paciente a largo plazo. Y lo importante en el papel de la radioterapia y la quimioterapia es la radioterapia postoperatoria definitivamente disminuye el riesgo de recidivas, mejora la supervivencia
La quimioterapia muchas veces se utiliza como citorreducción, como radiosensibilizante, nos permite, es el tratamiento de elección en algunos tumores. Y lo importante es tener en cuenta que podemos, este es el grupo del Cancer Center, donde estamos tomando una discusión de tumores de cabeza y cuello. Son discusiones multidisciplinarias basadas en la patología, ¿verdad? Sin patología en cánceres de célula, de senos paranasales, pues no debiéramos de tratar a ningún paciente, porque todo lo que estamos argumentando puede que no sea correcto. A niveles de cánceres cutáneos es un área solapada en muchos pacientes, creo que como médicos generales tenemos que saberlo. La mayor parte de los cánceres cutáneos que opero yo son de mis pacientes que los evalúo y me llama la atención alguna lesión cutánea y empezamos a discutir con los pacientes y en general se dividen en melanoma y no melanoma. No vamos a hacer por cuestiones de tiempo mucha división, pero sí hay que tener en cuenta que el melanoma, un factor de riesgo importante son las quemaduras solares severas, en especial en la niñez y como decía el doctor Núñez en la introducción, el bronceado artificial y la exposición a la luz solar es un factor de riesgo importante. Entre más blanquitos, más pecas, más pelirrojos, más ojos claros tenemos un riesgo aumentado de tener cánceres cutáneos. Aunque en Guatemala también tenemos enfermedades que predisponen a cánceres cutáneos y yo como médico de la unidad de oncología pediátrica me toca ver mucho paciente con serodermia pigmentoso con lesiones cutáneas múltiples que se tienen que resecar cada una porque son cánceres individuales. En estos pacientes no pueden reparar la piel y el daño del sol les genera cánceres cutáneos importantes. Siempre, tal vez una diapositiva a favor de la prevención, ¿verdad? El sol ya no es el mismo de antes, tenemos que utilizar vestimenta adecuada para actividades al aire libre, el uso de protectores obligatorio, hay algunos medicamentos que disminuyen el riesgo de recurrencias en pacientes con cánceres múltiples y de moda los semáforos por el COVID, pero hay algunas ciudades donde hay exposición o hay semáforos que indican la radiación ultravioleta y en base al semáforo de radiación ultravioleta uno sabe más o menos cuántas horas o qué actividades puede hacer al aire libre. Cada paciente con una lesión cutánea debiéramos utilizar un dermatoscopio similar y debiéramos de recordarnos del A, B, C, D, E, ¿verdad? El A es ver si el lunar o la lesión tiene una asimetría, el B es si los bordes están irregulares como en la foto, el C si hay cambios de coloración, el D si el diámetro es mayor a 0.6 centímetros y el E es la evolución, cambios durante la evolución. Cualquier paciente que tiene algún cambio negativo en esto debe recibirse una biopsia. Y las biopsias pues se pueden hacer con anestesia local en los consultorios. Utilizamos estos bisturís circulares que se llaman punch y nos permite pues sacar una muestra que nos diga qué tipo de lesión es y cómo la tenemos que tratar. Vamos a hablar solo del cáncer vasocelular para poner unos ejemplos, pero por ejemplo el cáncer vasocelular es importante, pues es el cáncer más frecuente en piel de cabeza y cuello, tiene una tendencia a sangrado, a exudación, a formación de costras. Cualquier lesión cutánea que no cicatriza o que no se ve normal después de 3 a 4 semanas debe ser considerada sospechosa y tomarse una biopsia. Una de las características centrales de vasocelular es que está ulcerado en el centro y que puede tener un crecimiento lento y el porcentaje de metástasis es muy bajo, pero pueden generar úlceras de gran tamaño que requieran resecciones quirúrgicas y tratamientos con radioterapia en algunos casos. Las variantes, el pigmentado y el nodular son más fáciles de trabajarlos porque están como más localizados. La variante superficial y vasoescamoso son algo difusas y la esclerosante cuesta un poquito saber cuáles son los bordes quirúrgicos de las lesiones. Aquí tenemos algunos ejemplos de pacientes, ¿verdad? En esta etapa estamos queriendo no enojar al doctor Román Carlos con los bordes quirúrgicos, ampliando los bordes quirúrgicos lo más posible. Aquí estamos muy positivos, aquí estamos muy nerviosos pensando cómo vamos a cerrar eso. Y tal vez el mensaje es los cánceres cutáneos, lo que recomendamos es hacer resecciones de espesor completo con rotación de colgajo. Los resultados estéticos usando la piel cercana
y teniendo en cuenta dónde esconder un poquito las cicatrices, nos va a dar los mejores resultados estéticos. Y este paciente fue un cáncer de células escamosas cuniculado, que gracias a Dios tuvimos bordes negativos. ¿Algún otro ejemplo? También entra un poquito en negligencia a veces los pacientes. Este paciente tenía una lesión ulcerada de 2 años de evolución, fue un cáncer vasocelular desmoplásico. Aquí se hizo una resección en estrella y reconstrucción, y el pabellón auricular queda pues de forma bastante normal, pero con una oreja mucho más pequeña de la original. Este es un paciente agricultor que ya le hemos quitado en la clínica alrededor de 6 o 7 lesiones malignas cutáneas, ¿verdad? El plan educacional no ha sido muy bueno para que deje de exponerse, y era un cáncer escamoso bien diferenciado, donde se hizo rotación de colgajos para hacer un cierre, y el resultado estético, gracias a Dios, fue relativamente bueno. Y este es un paciente con cáncer de células escamosas en el dorso de la nariz. Es uno de los pacientes pues, que me tocó operar hace muchos años, ya lleva más de 5 años en seguimiento, y teníamos opciones de usar la piel de la frente o hacer un colgajo bilobulado, y decidimos optarnos por un colgajo bilobulado, y este es el resultado alrededor de 5 años después. Pues esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy didáctica la presentación. Voy a continuar. A ver si me permiten. Vamos a ver. Si me permiten, Juan Pablo, te puedes salir, así puedo. Ok. Si no. Listo, doctor. Pruebe ahora. Ok. Sí, ok. Ya está. Perdón. No hay problema. Bueno, estamos tratando de dar una pequeña resumen de todo, un poquito de tal vez de los cánceres más representativos de cabeza y cuello. Obviamente el área anatómica es pequeña, pero realmente hay tantas patologías que encontramos en nuestras áreas que no podemos tocar todos, pero con mucho gusto, y todos los que están conectados, si tienen temas que les interesen en específico, podemos ahondar y dar unas pláticas en el futuro de un cáncer en especial. Quiero tocar este tema porque es importante también para la gente joven, y para que no piensen que solo el uso del alcohol, el tabaco, otros factores de riesgo como la marihuana son causas importantes de cáncer en esta región. El papilomavirus, como ustedes saben, es un virus de doble cadena de DNA, y hay más de 100 subtipos. Hay de alto y de bajo grado, como por ejemplo el 6 y 11, que son de bajo grado, y los de alto grado como el 16, 19, 31 y 33. Y los conocemos generalmente en el ámbito de la medicina, en nuestras rotaciones, más que todo porque es la causa principal del cáncer de cervix en la mujer. Sin embargo, con el pasar de los años, nos dimos cuenta, como Juan Pablo expuso antes, que en el área de cabeza y cuello hay varios virus, como el virus de Epstein-Barr en la nasofaringe, que pueden causar varias manifestaciones de cáncer en cabeza y cuello. Actualmente el virus está muy bien estudiado, realmente se ha decodificado todo su material genético, y los más importantes entre esos 80 genes están los famosos proteínas E6 y E7, que en todos los estudios posterior pues ya sabemos cómo se incorporan en el DNA celular humano y cómo pueden causar disrupción en las posiciones de control para que se generen tumores. También es importante, y lo sabemos de la epidemiología, tanto en la parte ginecológica como sexual, que la mayoría de las infecciones en adultos cursan
asintomático, sobre todo en el hombre. 80% de las mujeres pudieron haber cursado con esto y 60% de los hombres. La prevalencia del papilomavirus humano oral, más o menos del 5 al 10%, y generalmente son de bajo riesgo, y no son las verrugas convencionales las que producen un riesgo de cáncer de amígdala. Esto es muy importante saberlo. Como también saben, muchas de estas infecciones, y sobre todo en el hombre, pasan totalmente desapercibidas. La edad mayor en hombres y fumadores y el número de parejas sexuales son muy importantes, y las infecciones que resuelven sin mayor trascendencia. Más o menos en el año 2001, Gillison en los Estados Unidos, en Johns Hopkins, descubre que el genoma viral del papilomavirus se detecta en ciertos cánceres de cabeza y cuello. Y ahí empieza toda la ciencia y estudios para poder confirmar que esto fuera así, por medio de PCR, hibridización in situ, etcétera, etcétera. Se logra codificar esta proteína E6 y con eso determinar que parte del material genético del VPH o papilomavirus se encuentran en los tumores de cabeza y cuello, sobre todo en la orofaringe. En el 2007 se confirma y se establece la relación definitiva de que esto es un tumor causado e inducido por un virus. ¿Cómo nos dimos cuenta en el ámbito de nosotros? El doctor Román Carlos mencionó esto, y esto es muy importante. Las leyes antitabaco que en los Estados Unidos entraron en vigencia entre los 50 y 60 años, llevaron a una drástica reducción del consumo de tabaco en adultos, y tanto en cigarros como en cigarrillos, como en pipa, etcétera, etcétera, se dio una dramática reducción de esos años a los años 2000. Ahorita hay un pequeño incremento, pero por las otras cosas, como por ejemplo vaping, más que todo en los adultos jóvenes. Sin embargo, cuando correlacionaron esa drástica reducción que también esperábamos ver en incidencia de cánceres de otras áreas, como por ejemplo laringe, que era muy típico que fuera secundario al cigarro, todas estas bajaron, pero se dieron cuenta, que los tumores de orofaringe empezaron a subir. Esta explicación no era muy lógica, ya que los demás cánceres, tanto en lengua, base de lengua sobre todo, y orofaringe iban al alza, y no sabíamos la razón hasta que se hizo el descubrimiento de que era el VPH. Generalmente ocurre en amígdala y base de lengua solamente, eso es bien importante señalarlo, porque no ocurren en cavidad oral como los tumores que el doctor Román presentó. El virus del papiloma se incrusta o se adhiere al epitelio de la cripta, y por eso este epitelio es diferente al epitelio superficial de la amígdala, y por eso es también histológicamente diferente y puede ser diagnosticado ahora, que ya lo sabemos, con mayor facilidad. La asociación con parejas sexuales, y en este caso también marihuana, es importante. Alcohol, tabaco y mala higiene oral son factores de riesgo en tumores orofaringes, pero que sean VPH negativos. Y la edad de los pacientes también se vio una diferencia en ellos, así como el estatus socioeconómico. Generalmente, como saben, nuevamente el uso de alcohol y de tabaco y carcinomas escamosos de cabeza y cuello ocurre también en estatus socioeconómicos bajos, pero si comparan los dos subtipos de cáncer de amígdala, se pueden dar cuenta que el que es virus positivo y virus negativo sí tienen ciertas diferencias, y sobre todo que se presenta en gente joven, más o menos ya a los 45 años, y sobre todo en hombres. El pronóstico es mucho mejor. Aquí el que es negativo del virus se asocia a cigarros y alcohol,
En cambio, en los pacientes virus positivos es más de origen sexual y tiene que ver también con el número de parejas que ha tenido el paciente. ¿Por qué es importante? Esto es una de las también cosas importantes que vemos en la evolución del entendimiento de los tumores y entendemos cada vez más cómo probablemente persistencia de infecciones en pacientes relativamente inmunosuprimidos o exposiciones recurrentes pueden causar estas manifestaciones y hemos aprendido mucho de la fisiopatología del desarrollo de los mismos. Como les dije, esto es importante porque si entre el público presente tenemos varios médicos generales o que no se dedican exclusivamente a patologías o oncólogos, pues es importante informarle a la población que el sexo oral, por ejemplo, el número de parejas sexuales y todo, puede producirle a un adulto joven un cáncer sin mayores riesgos clásicos como alcohol y tabaco. Y la prevalencia del virus 16, que también es exactamente el mismo que causa cáncer de cervix, en instituciones americanas se ha encontrado en la región de la amígdala por PCR o hibridización in situ altas prevalencias del 60%. Así que la correlación está dada y está confirmada y debe ser algo que debemos de considerar y darle la explicación a nuestros pacientes. Y también la relación del sexo oral con HPV es alta y entre más parejas sexuales la población, sobre todo joven, tenga, mayor el riesgo. Sí modifica el tener una amigdalectomía previa en la probabilidad de tener un cáncer en la amígdala. Sí, por un lado, esto no es excusa para nosotros quitar las amígdalas, pero sí probablemente no exista el lecho adecuado para que el virus pueda reproducirse, pero existe también la base de la lengua donde estos tumores se pueden manifestar. Y por otro lado, hay un caso escrito ya de una pareja en la cual los dos manifestaron cáncer de amígdala, o sea que probablemente sí hubo un contagio de tipo sexual entre ellos. Un estudio que lideró el doctor Román Carlos para ver si esto era real también en nuestro país. Se hizo en comparativo con un grupo muy respetado de Brasil y en esto nos dimos cuenta que en Guatemala nuestros carcinomas orofaringios eran P16 positivos en un 92%, en contraste a los brasileños que fue en un 75%. Esto es importante recalcar para decir que sí existe la prevalencia y el riesgo de que esto ocurra. ¿Por qué es también importante? Porque ahora nosotros en los cánceres de amígdala a todos les sacamos el estatus P16, que le decimos la presencia del papilomavirus, por sobre todo el 16, porque el pronóstico es mucho mejor. A estos pacientes la sobrevida a largo plazo es mejor y les va muy bien con los tratamientos clásicos. Y aprendiendo y haciendo estratificaciones nuevas, incluyendo, porque puede ser que sea virus positivo y también fume, podemos ahora distribuirlos en 3 grupos y eso también nos da una mejor idea de cuál va a ser el pronóstico del paciente y qué tan agresivo tenemos que entablar nuestras terapias. Estrategias para el futuro y como saben, afortunadamente, tratamiento de cáncer introduce un montón de nuevas oportunidades. La genética nos ha ayudado mucho a comprender esto, así que terapias que pueden ser incluidas, por ejemplo, vacunas, pueden mejorar estas situaciones, por ejemplo, listeria monocitógenes con HPV16, por ejemplo, inmunoterapias, cetuximab, que es un inmunomodulador antirreceptor del factor del crecimiento epidermal, son situaciones importantes a considerar.
Y la vacuna para los médicos internistas y generales e estudiantes es también importante. Está la tetra y nonavalente, una de ellas Gardasil, hay otras por supuesto en el mercado que definitivamente cambian y pueden eventualmente disminuir el riesgo de estos tumores. Hay algunos estudios que se están haciendo en cabeza y cuello, no sabemos todavía el resultado, pero son importantes de verlos. En Australia, donde la vacunación contra el papilomavirus es obligatoria, el cáncer de cervix prácticamente desapareció y probablemente en los estudios futuros tengan impacto también en el desarrollo de cáncer de amígdala. Con esto voy a terminar la parte del cáncer de orofaringe. Por último, quisiera dejarles una inquietud y unos mensajes que pudieran ustedes como estudiantes y médicos internistas poder manifestar o transmitir a la población en general. Y esto en aras de el día o la semana o el mes del cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué pudieran ustedes transmitir o ayudarnos a divulgar? Son las siguientes características. No sé si se mira en la pantalla. Si alguien me puede decir. Sí se ve. Ok. A sus pacientes que manifiesten síntomas como ronquera, trastornos en la voz, un dolor en la garganta que no sea un tratamiento clásico, por favor háganles la salvedad de que deben acudir con un médico. Nuevamente, la detección temprana nuestra es importante y cavidad oral, orofaringe por lo menos es obligatoria verla por cualquier especialidad y médico. También hábitos como por ejemplo el tabaco y alcohol, que ya lo mencionamos, pero muy importante también la probable manifestación o contagio de papilomavirus en el área oral puede causarle a un hombre joven, estamos hablando de 40 años, el desarrollo de un cáncer que antes lo mirábamos hasta los 60 años, también hay que recomendarlo. En Guatemala, una estadística no muy exacta, pero por lo menos 342 casos nuevos se vieron en el año 2018 y obviamente están relacionados a tabaco y alcohol. Muchos de ellos se manifiestan también con alguna masa en el cuello. Más frecuente en hombres, eso hay que hacer la salvedad. Hombres que tengan esto prácticamente por el mayor consumo de alcohol y tabaco, pero recuerden que también con la emancipación femenina, muchas de las mujeres empezaron también a fumar y eso también es importante tomarlo en consideración. Entonces, por ejemplo, un trastorno de la voz, una disfonía que persista más de 2 semanas, que no cede a un tratamiento convencional de antiinflamatorios, por favor refiéranlo para una evaluación de cuerdas vocales, que puede ser un signo temprano de un cáncer y poderle ayudar a estos pacientes. Y Román Carlos les podrá decir su gran contribución, tanto como catedrático en varias instituciones, también nosotros como parte contamos con patólogos que se dedican o especialistas en medicina oral para detectar todas esas lesiones tempranas y el odontólogo, nuestros asociados y especialistas en esta cavidad oral son personas que pueden detectar lesiones tempranas y referirlas a tiempo para que les demos un tratamiento. Esto es algo importante y se sigue dando las instrucciones para que nuestros odontólogos puedan detectarlos y ayudarnos a nuestros pacientes. Y finalmente, también transmitir la voz de que nuevos tratamientos de cabeza y cuello y en general de cáncer permiten ahora una mejor sobrevivencia a nuestros pacientes. Las inmunoterapias, la genética y la terapia moderna
adecuada a cada paciente van a permitir que muchos de estos cánceres los podamos tratar mejor, más rápido y con mejor sobrevivencia. Así que con esto finalizo y les doy muchas gracias por su atención. Yo sé que aquí hay un par de preguntas y con mucho gusto estamos para respondérselas. No sé si Eddie querés decir algo. Tengo aquí un par. Ok. No, perfecto. Primero que todo, agradecerles a ustedes, los expositores, de sus excelentes charlas, muy didácticas, muy explicativas. Y pues entremos a las preguntas que hay por ahí. Había una sobre cuál es la diferencia, y tal vez Román nos pueda ayudar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre las aftas o un cáncer de lengua o de encía? Para cómo se puede hacer esa diferencia. Eddie, es totalmente distinto. No sé si me están escuchando. Sí, Román. Sí, Román, dale. Es algo totalmente distinto, no se puede confundir. Lo mencioné porque muchos pacientes tienen cancerofobia, porque algunos médicos mencionan que eso es potencialmente maligno, pero eso no es cierto. El afta tiene una característica. Se desarrolla en el término de horas, o sea, el paciente siente una molestia inespecífica y a los 2 o 3 horas aparece la úlcera sin haber sido precedida de una ampolla. Entonces, un afta no dura, por lo general, a menos de que sea un afta mayor en paladar blando, no dura más de 2 semanas, pero esa es una característica. Las aftas recurrentes tienen antecedente familiar en el 80% de los casos. Alguien en la familia lo padece, duran de 7 a 14 días y desaparecen espontáneamente, con o sin tratamiento. Por definición, una neoplasia jamás desaparece espontáneamente, va a aumentar de tamaño, porque si no continúa aumentando de tamaño, no puede ser una neoplasia. Eso sería lo básico. Episodios recurrentes, no más. Cualquier úlcera en la boca que dure más de 3 o 4 semanas debe consultar al especialista. Cualquier úlcera de 3 o más de más de 3 o 4 semanas. Pero las aftas rara vez duran más de 14 y por lo tanto no pueden ser confundidas de ninguna forma con cáncer por su aparecimiento abrupto. El cáncer no va a aparecer en horas, ¿ya? No sé si eso responderá a la pregunta. Sí, era una buena amiga que preguntaba eso. Otra pregunta para vos. ¿Qué porcentaje de las lesiones leucoplásicas en pacientes fumadores evoluciona a carcinoma epidermoide? Eso depende de muchos factores, Eddie. Por ejemplo, en la India, la forma más común de cáncer es el carcinoma escamoso oral. De hecho, en el subcontinente, en la India y en Pakistán, el 40% del total de los cánceres de las personas ahí es oral asociado a hábitos. Entonces, depende, pero en general el promedio en fumadores se estima del 17 al 20%, pero en un fumador que tiene una leucoplasia debe acudir a consulta definitivamente, porque el tabaco es uno de los factores de alto riesgo y lo más importante es dejar de fumar. Algunas leucoplasias son reversibles, ¿verdad? Pero la idea es parar el hábito y si es fumador y tiene una leucoplasia, independientemente de la localización, que acuda al especialista. Okay. Para Michelle y para Juan Pablo, 2 preguntitas relacionadas a cirugía. ¿Nos escuchan o nos acompañan desde Nuevo León, México? Mi pregunta es en el carcinoma de células escamosas que se presenta en la lengua, asumo que es lengua móvil, por supuesto. Aparte de radioterapia, el paciente también puede requerir hemiglosectomía. Sí, muchas gracias. Definitivamente Eduardo, nosotros la cáncer de lengua oral, o sea, 2 tercios anteriores,
Eh, depende del tamaño, pero generalmente en la discusión multidisciplinaria sí consideramos la resección quirúrgica como primera opción, ya que la resección, siempre y cuando no involucre la lengua totalmente, aunque obviamente hay opciones reconstructivas, podemos efectuar una glosectomía parcial o hasta una hemiglosectomía. Siempre recomendamos por los nuevos estudios considerar la disección de cuello de los niveles 1 a 3 o 4 y una reconstrucción dependiendo del defecto que quede en la lengua oral. Este puede ser con colgajos locales, un flap submental o con colgajos libres que pueden utilizarse para la reconstrucción y darle un volumen a la lengua para que quede funcionalmente bastante bien. Pero sí, en la mayoría de los casos, nosotros sí consideramos y efectuamos cirugía como una primera opción en lengua oral. Juan Pablo, no sé si tenés otro comentario. Y, no, de acuerdo, tal vez lo único que haría yo de comentario es que no necesariamente es una hemiglosectomía, ¿verdad? Porque mucha gente como que tienen bien metido ese concepto y a veces hemos visto pacientes con lesiones de 3 4 milímetros que se van con una resección de la mitad de la lengua, ¿verdad? O sea, los márgenes quirúrgicos dependen del tamaño del tumor y de la profundidad del tumor, pero definitivamente el tratamiento de cirugía es la piedra angular de la resección del tumor local y casi siempre la radioterapia nos complementa y nos disminuye el riesgo de recurrencias y consolida el tratamiento, ¿verdad? Excelente. Otra pregunta para ustedes. Si en cáncer de cabeza y cuello está indicado la identificación del ganglio centinela. Este es un buen tema. Gracias por la pregunta. Nosotros, bueno, hemos tenido ciertas limitaciones en Guatemala, pero yo creo que es una muy buena práctica, específicamente en el cáncer de cavidad bucal, cavidad oral. Eso es fácil de realizar, realmente da una muy buena identificación del ganglio centinela. Obviamente lo ideal es tener la opción de tener fusión de imágenes de tomografía con SPECT. Si eso si lo tiene uno en su centro o cercano, vale la pena hacerlo, sobre todo en los tumores que clínicamente y radiológicamente no presenten una indicación de que haya una metástasis. O sea que si no hay evidencia clínica ni radiológica de un ganglio metastásico, es una buena oportunidad de hacer ganglio centinela, recordando que en cabeza y cuello, a diferencia de, por ejemplo, mama o melanoma, por ejemplo, siempre hay 2 a 3 ganglios centinelas. O sea que es de esperarse que el cirujano tiene que resecar 3 ganglios o 2 por lo menos para captar los 2 probables ganglios centinelas, por ejemplo, de una lesión en lengua oral. Eso como primer punto. Por el otro lado, podemos también hacer referencia al gran estudio de la India, que tienen muchísima experiencia también en cáncer oral eh, por, eh, por los factores de riesgo que ellos tienen. Y ellos hicieron un gran estudio en el cual incluyeron muchos pacientes. Y en ese estudio sí se demostró que es mejor siempre hacer una disección de cuello. La verdad es que tienen mejor control a largo plazo, identificación de micrometástasis, que sobre todo en lengua en estudios de ganglio centinela es aproximadamente de hasta el 50%. Y las micrometástasis ahora sabemos que sí tienen implicación de pronóstico y sobrevida a largo plazo. Entonces, si no existe el ganglio centinela y es un cuello N0 y dependiendo de las condiciones del paciente, nuestra recomendación es hagan una disección de cuello
modificada de las áreas 1 a 4, porque uno de los ganglios centinelas de lengua, el ganglio primario puede ser nivel 4 de cuello. Esa sería nuestra recomendación. Juan Pablo. Y también la alta incidencia, también, Michelle, de algunos tumores que se acercan a la línea media de poder tener contralaterales, ¿verdad? Bilateral o contralateral, correcto. Sí. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué porcentaje de los carcinomas nasofaringios hacen metástasis? Pues la gran mayoría se debutan, de hecho, con metástasis a cuello, ¿verdad, Michelle? Y para todos. Juan Pablo. Correcto. Digamos, de hecho, la mayor parte de las veces, a veces es un poquito frustrante que pues tenemos una patología de un ganglio que sabemos que no es queratinizante, que es Epstein-Barr positivo, y sabemos que el tumor está en la rinofaringe y tomamos biopsias de lesiones muy pequeñas y no logramos localizar el tumor primario. O sea, casi la mayor, o yo diría que la manifestación clínica más frecuente de un cáncer de nasofaringe es la metástasis ganglionar. Entonces, metástasis a distancia 10%, pero metástasis a ganglios casi el 80%, diría yo, que se diagnostican al momento del diagnóstico, tienen ganglios positivos. Sí, correcto, concuerdo. ¿Qué experiencia, pregunta aquí, qué experiencia tienen todos ustedes en esthesioneuroblastomas? Bueno, esthesioneuroblastomas. Primero tal vez definirlo. Ajá. Primero tal vez definirlo para los estudiantes y... Juan Pablo. Pues el neuroesthesioblastoma es un tumor maligno originado en el epitelio respiratorio. Casi siempre está localizado en la base del cráneo porque los filetes olfatorios están presentes ahí, aunque en el tercio superior de la nariz puede tener fibras olfatorias y puede ser el origen. Sí tenemos experiencia, pues más o menos hemos visto tal vez un paciente al año alrededor de todo el centro, creo yo, un paciente al año. Son un reto porque realmente con un poquito que crezca el tumor genera invasión intracraneal y necesitan cirugías que se inician en las fosas nasales, pero que muchas veces hay que resecar meninge, su parte del lóbulo frontal. El papel de la radioterapia es muy importante también, y en pacientes que no se pueden resecar hay buenos reportes y buena experiencia también con quimioterapias de inducción, pero sí es un tumor no tan infrecuente, diría yo, ¿verdad? No sé. Sí, estoy de acuerdo. Solo es un tumor quirúrgicamente bastante demandante. Como dice Juan Pablo, generalmente entra el neurocirujano y el otorrino. Las nuevas técnicas endoscópicas permiten hacer resecciones bastante nobles a través de la nariz, sin mayor morbilidad, siempre y cuando tengamos un diagnóstico temprano de estos tumores. Y en los tumores avanzados, sí hay necesidad de hacer a veces resecciones craneofaciales cuando uno no puede accesar bien al tumor con reconstrucción de dura madre. Pero sí es necesario resecar casi siempre la lámina cribosa para tener un buen margen. Totalmente de acuerdo, radioterapia es importante postoperatoriamente y también depende del estadio en el cual encontramos esos tumores. No sé si tienen otras preguntas. Eddie, ¿hay alguna más? Se me fue Eddie. Perdón, yo creo que ya no hay más, a menos de que ustedes puedan ver ahí en algunas si hace falta. Yo ya respondí una por chat. ¿A qué opinan del uso de Belscope como diagnóstico de neoplasia? No sé qué es Belscope. No lo conozco, me imagino que es un dermatoscopio o no Puede sé. ser, ¿verdad? Sí. O algo parecido. Yo quisiera... Yo sí sé qué es, perdón. Perdón. El Belscope es una luz que no sirve para nada. Es una cosa carísima que están tratando de sacar para identificar lesiones malignas intraorales. Es un simple negocio
y no tiene, se ha demostrado más confiabilidad que el examen clínico. Es cuando hay digamos, hay una lesión multicéntrica y el BESCOP sirve para ver cuál es el área que supuestamente tiene más chances de ser carcinoma invasivo o tener un mayor grado de displasia epitelial. Pero realmente es un aparato que no sustituye jamás al buen clínico. Sí, de acuerdo. En cavidad oral se han intentado, lo que dice Román, múltiples aparatos para poder definir mejor los márgenes o determinar dónde hacer biopsias. Obviamente sabemos que, por ejemplo, en gastroenterología, con las cámaras que se pueden utilizar ahora y la luz, incluso hasta neovascularización basado en eso, también en la laringe se han hecho varios estudios, permiten a veces determinar con mayor precisión dónde hacer las biopsias para descartar lesiones premalignas. Pero sí, estoy de acuerdo con Román, no hay un estudio que confirme que este aparato traiga un beneficio mayor para la detección temprana de lesiones. Estoy de acuerdo. Y una pregunta muy importante, ¿existe algún screening, método de screening para este tipo de tumores sobre todo cavidad oral y orofaringe, que es lo que más pudiéramos tal vez hacer, ¿verdad? Román, ¿querés comentar? Sí, Michelle, brevemente, yo creo que screening como tal no ha demostrado ser de mayor valor. Yo creo que hay que hacer conciencia, particularmente en el gremio odontológico, que la estomatología, como realmente bueno, hay dentistas y hay estomatólogos, ¿verdad? Pero el título es común. Hay gente que mira únicamente dientes, lo cual es totalmente equivocado. Las personas que van a su odontólogo y no le palpa lengua, no le revisa lengua, no le revisa carrillos, no le hace un examen oral completo, le palpa cuello, le palpa glándulas parótidas, etcétera, que cambie de dentista. Así de sencillo. Porque ese es un dientero, no es un médico de la boca. Entonces, esa sería mi recomendación. El screening lo hace igual que el ginecólogo. Son las dos especialidades que tienen la oportunidad de ver gente ambulatoria. La mayoría de mujeres llegan a hacerse un papanicolau anual, por lo menos, o una mastectomía, una mamografía. Y la mayoría de personas, incluso de clase media baja, van por lo menos una vez al año al dentista a hacerse una limpieza. Pues entonces, que el odontólogo, si no es capaz de hacer un examen oral completo, pues que cambie de dentista, punto. Hay médicos buenos, hay dentistas buenos y hay profesionales buenos y malos en todas las áreas. Ahí Total. sí, existe lo que dice Román, un buen examen oral es importante. Todavía no hay un screening bueno, como por ejemplo un papanicolau de boca que nos pueda dar algo muy razonable de si hay algo de una lesión premaligna o maligna en cavidad oral. Sí hay estudios de raspados o hisopados, por ejemplo, en amígdala o nasofaringe, pero se centran más con presencia de estructuras virales que pudieran sugerir una predisposición o un riesgo aumentado de cáncer de estas áreas. Pero estoy de acuerdo con Román, ¿no? Ahorita lamentablemente todavía no tenemos un cepillado, por ejemplo, de boca que sea adecuado para determinar las lesiones precancerosas o cancerosas tempranas. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas hasta donde yo puedo ver. Yo quisiera tal vez terminar con una anécdota, no es anécdota, un testimonio más que todo personal, que con el objetivo de, obviamente, oír sus opiniones y también enviar un mensaje más que todo a los estudiantes, residentes o incluso odontólogos y otorrinos generales. Mi papá se presentó con su odontólogo hace muchos años con que
tenía problemas del dedo, de la dentadura, por supuesto, pero también se había palpado una masa en el área del macetero. Y al inicio fue descartado como que si él estuviera, ¿cómo se dice? Grinding, masticando crónicamente, que tenía mucha masticación crónicamente y que probablemente eso estaba causando una hipertrofia del macetero, y la verdad es que así lo mantuvo por meses, hasta que obviamente pues ya creció un poquito más esa masa y resultó finalmente ser un cáncer que era de glándulas salivales al final, pero de todos modos el punto es que no desapareció, y obviamente no lo citó a 2, 3 semanas al paciente, a mi papá, sino que pues véngase cuando le toca, que usualmente es meses o años o al año, ¿verdad? Entonces tal vez el mensaje para todos es, no, no es pecado que uno piense que no es cáncer una lesión, pero sí tener eh, el criterio de tener un seguimiento a corto plazo para ver si eso eh, se resuelve con medidas tradicionales. Y eso es lo que pasa mucho, y por eso es de que a veces vemos muchos cánceres de cabeza y cuello, cavidad oral, orofaringe, porque se dicen que son aftas precisamente, o que son lesiones que son por las placas, etcétera, etcétera. Muchas razones, y no hay un seguimiento a corto plazo que permita ver la evolución, y entonces pasa mucho tiempo, y eso es lo que pasa con muchos casos que nos llegan muy avanzados. Asumo que Román verá esto prácticamente tal vez diario, y ustedes recibirán todos esos pacientes ya avanzados. Eric, quisiera solo hacer un brevísimo comentario. La mayoría de pacientes ahora se les recomienda para todo el uso de ácido hialurónico. El ácido hialurónico no está aprobado por la FDA, para empezar, para el uso de o cicatrización de lesiones orales. Se promueve muchísimo por una casa farmacéutica en Guatemala y no tiene un efecto. La boca, nosotros podemos saber, y los cirujanos de cabeza y cuello y los cirujanos maxilofaciales lo saben, la mucosa oral cicatriza muy rápidamente, muy rápidamente. Eso es porque la saliva es un agente natural que tiene muchísimas propiedades cicatrizantes y antimicrobianas. Las infecciones, las heridas de la boca no se infectan. Es excepcionalmente raro, a menos de que sean pacientes que tienen serostomía para radiación previa o por enfermedades como síndrome de Sjögren. Pero realmente eso incluso para los estudiantes. La saliva tiene grandes cantidades de inmunoglobulina A que evitan, que es un dímero, que evita que los microorganismos se adhieran a las superficies. Eso es muy importante. Por eso los animales se lamen las heridas y nos infectan. Y los únicos líquidos corporales que tienen más concentración de inmunoglobulina A es el calostro y la leche materna. Y esa es una de las razones de la importancia de la lactancia materna. O sea que si nosotros nos lamiéramos las heridas, no se infectarían. De hecho, son de los milagros atribuidos al hermano Pedro. Entonces, ¿por qué se va a necesitar un agente externo que va a estar en tan poco tiempo en contacto con la mucosa? Que no hay nada que se adhiera durante más de segundos o un minuto, y que no hay ningún estudio que demuestre su efectividad, excepto los que son patrocinados económicamente por la casa farmacéutica que la distribuye. O sea, no hay trabajos independientes. Y muchos casos de cáncer vienen tratados con este placebo. De acuerdísimo. Y eso pasa en muchos otros campos de la oncología. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación y sus charlas, y a todos nuestros participantes el día de hoy. Esperamos de que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes. Por favor, no duden en escribirnos si quieren, como decía Michelle al principio, sugerir algún otro tema al respecto o algún otro lado. Los invitamos para nuestro siguiente webinar, que será en 15 días, sobre el abordaje del cáncer de próstata con un panel increíble de expositores
que incluyen el doctor Linares como radiooncólogo, el doctor Ramos como médico oncólogo, el doctor Arreaga como urólogo y el doctor Ibarra como radiólogo. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Algún último comentario por parte de nuestro panel? No, muchas gracias por su participación y gracias por su atención y gracias por la oportunidad de participar el día de hoy y nos vemos hasta la próxima vez. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos.